Ha sido sobre la pasión de Jesús, o sea, sobre esta parte de qué es lo que sufrió, por qué lo sufrió, en fin. El día de hoy queríamos como terminar, o sea, concluir, ¿no? Y sobre todo concluir con lo que es la reparación. Que en reparación hay mil cosas que hacer, mil cosas que decir, pero yo creo que el libro de las 24 horas nos da un resumen exacto de lo que es reparación en divina voluntad. O sea, es seguir todos los encuentros de Jesús, todos los sufrimientos de Jesús, vivirlos con Él. O sea, ese es como el punto principal, ¿no? Yo quisiera nada más, vamos a hacer pequeñas lecturitas para ir concretando. Hay un parrafito en la lectura del libro 16, la lectura 40, que dice: en cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. O sea, aquí están simbolizados las dos primeras pasiones de Jesús, la pasión del amor y la pasión del pecado. O sea, la pasión del amor es lo que le significó a él tantas muertes que tuvo que sufrir en su interior. Y ya sabemos que esas muertes es cada vez que Jesús toma sobre de él nuestros pecados, nuestra vida, él tiene que sentirla como propia, tiene que asumir el pecado de nosotros sin cometerlo, pero tiene que sentir el deseo, tiene que sentir la pasión, o sea, la pasión del hombre para cometer el pecado. Creo que la forma más clara que podemos dar es en el aspecto sexual. La pasión del hombre por el deseo sexual, por toda esta corrupción que ha habido a través de este tipo de relación y que se convierte en una verdadera obsesión en el hombre. Y eso lo tuvo que sentir Jesús como propio. Y junto y con su voluntad humana, tuvo que renunciar a ese deseo, a esa pasión y unirse a la voluntad divina para darle muerte al deseo humano, a la pasión humana, a la miseria humana, para sobre eso darle vida a la vida divina. O sea, hacer lo contrario de lo que el hombre había hecho, ¿no? Que el hombre había dado muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Entonces, cada vez que pasa esto, Luisa nos lo describe muy, muy gráficamente, cuál es esa muerte que Jesús sufre. Ella dice que en uno de sus arrebatos, ella se ve en medio de un abismo inmenso, y que a lo lejos ve a Jesús. Entonces, ella quiere alcanzarlo, quiere estar con él, pero la profundidad de ese abismo no le permite. Entonces, ella siente en sí misma una muerte. Y entonces Jesús dice: eso es exactamente lo que yo sufrí. Cada vez que yo tenía que tomar uno de los pecados, una de las pasiones del hombre, era un abismo inmenso de oscuridad en donde yo, siendo Dios, uno con Dios, pero lo veía lejano de mí y no lo podía alcanzar.
Entonces, prácticamente lo que estaba sintiendo era que era la muerte de la vida divina en él para sentir la vida de la vida humana en él. No sé si esto queda claro. Y esas eran las muertes repetidas de él, ¿no? ¿Cuántas muertes sufrió? Indecible, o sea, no hay forma de poderlo imaginar. Pero esa fue toda su vida, toda su vida, toda su vida. Entonces, esa era la primera parte a lo que le daba prioridad Jesús en toda su vida. Y después, en la parte de las ofensas, la culpa y la pena que tenía que ir sufriendo y que también le era proporcionada por su misma divinidad en el interior, ¿no? Y al final, bueno, ya la que conocemos. En la lectura del libro 19, en la 1942, hay algo muy interesante porque dice, hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. Más o menos lo que habíamos comentado. Dice, si el hombre hubiera perdido una cosa humana dada a él por Dios, un ángel, un santo se la habrían podido restituir. Pero como perdió una voluntad divina, se necesitó un hombre y Dios que la pudiese restituir. O sea, nadie tenía una vida divina. No había un ángel que tuviera vida divina, no había ningún ser humano que tuviera vida divina. Por lo tanto, se necesitaba alguien que en su interior como naturaleza la tuviera para poder darle muerte a la vida humana. Y ese es otro punto. Se necesitaba que tuviera también vida humana. Ni el ángel no tenía vida humana, tampoco vida divina. El hombre tenía vida humana, pero no vida divina. Por lo tanto, el único que podría haber llevado a cabo la redención era la humanidad de Jesús. Y esa humanidad de Jesús no fue tomada por causa del pecado. Y eso ya creo que quedó claro. Claro, sí. O sea, es por causa del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, tenía que ser Él forzosamente, ¿sí? Y luego dice, si hubiera venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Entonces nos está definiendo que la causa de tantísimo sufrimiento no es la salvación del hombre. O sea, la causa es prácticamente la restitución del reino. Porque para tener su reino en la tierra se necesitaba que el hombre volviera a tener lo mismo que había tenido en el momento de su creación. O sea, si el hombre no tuviera esa vida divina y esa voluntad divina, definitivamente nunca se hubiera llevado a cabo el reino. Dice, no, el fin primario de Dios, tanto en la creación como en la redención, no fue otro su objetivo que formar su vida palpitante de voluntad divina en cada criatura. Ese es el fin primario de todo, ¿sí? Dice,
Y en todo quería su puesto regio, la inserción de todas las cosas y de cada acto en su voluntad. Y con justicia y con razón, siendo ella la autora de todo y de todos, qué maravilla que quiera su lugar en todo. Por lo tanto, el fin primario de la redención en nuestra mente divina fue el restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Lo vuelve a afirmar. No es la salvación del hombre, es el reino. El fin primario es Dios mismo, no el hombre. Era salvar ese decoro, ese deseo, esa finalidad de Dios. Dios necesitaba restaurar su reino. Y para eso necesita al hombre como, no sé cómo decirlo, como cooperador, para no decir como instrumento. Como un cooperador, porque el reino se iba a establecer en el interior del hombre. Y luego dice algo muy interesante. Nosotros hemos pensado siempre que Dios nos ama. O sea, somos amados por Dios. Y tenemos la firme convicción de que Dios me ama como sea. No importa lo que yo sea, Él me sigue amando, me sigue amando. Y ya hasta el final, si por algo yo decido no estar con Él después de la muerte, bueno, ahí terminaría esa relación. ¿Sí? Y entonces nos dice aquí lo siguiente. Dice, era esto de divino que habíamos puesto en ella, o sea, nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bello, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura, porque tenía de lo nuestro. Esto no sé en realidad si ya lo hayan tenido en mente, pero esto es un descubrimiento que a la mayor parte de las personas les causa cierto desconcierto. Dios lo que ama es lo que Él puso de Él en nosotros. O sea, que si el hombre se separa de eso, el hombre pierde eso, ya no nos puede seguir amando. O sea, ya no nos ama. Y eso lo dice Jesús en uno de los escritos. Dice que cuando el hombre se separó de su voluntad, o sea, desobedeció, él ya no pudo seguir amando al hombre. Y ese no pudo, o sea, se explica en el hecho de que Dios, el amor en Dios es un acto, que es el acto de darse. Pero para que el hombre pudiera recibir al infinito, a ese Dios infinito, ese Dios inmenso, necesitaba en él algo capaz de poderlo recibir, digamos, un espacio adecuado para poderlo recibir. Y eso era la divina voluntad. Ahora, esta divina voluntad había salido del hombre, expulsada del hombre, por lo tanto Dios ya no se podía dar al hombre. No es que no quisiera, es que no podía seguirlo amando. Y dice, y para poderlo seguir amando, deposité todo el amor de Él en la Virgen Santísima, entendiendo que en el acto único de Dios todo es presente y en el momento que Adán se sale, la Virgen ya estaba en ese acto único en la mente de Dios y ahora Él deposita el amor de toda la familia humana que Él tiene para toda la familia humana, lo deposita en María. Y luego dice, así que cuando quieran encontrar mi amor, diríjanse a mi madre. No sé esto cómo lo vean, pero... A ver, para entender, porque el Señor dice que nos ama incondicionalmente, que aunque nosotros le rechacemos, Él sigue esperando a que volvamos para recibirnos y otra vez como hacernos
de sentir ese amor, la felicidad que es el amor suyo. Pero, ¿cómo entender? Y me parece que va por la línea de que Él nos está amando en la medida, bueno, no deja de amarnos, pero no puede hacer eficaz ese amor mientras nosotros no estemos en condiciones de poder recibir el don, que es Él mismo. Entonces, los pecadores también dicen, bueno, los ama, pero los ama no en ellos mismos, entiendo. No sé, me queda un poco complicado cómo compaginar las dos cosas, porque él nos ama, pero nos ama y al mismo tiempo no puede amar, no sé, lo que es opuesto. No sé si se entiende la cuestión. O sea, yo creo que es más sencillo si lo vemos desde el punto de vista de naturaleza, Padre. O sea, si entendemos que el amor en Dios es darse, y creo que también en nosotros, vamos a poner, el amor es un acto, no es un sentimiento. Sí. Entonces, para poder amar algo en plenitud, se necesita que sea de la misma naturaleza. Y eso nos lo pone como ejemplo, así muy claro, en el Génesis. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, busquémosle una compañía. ¿Qué es lo que hace Dios? O sea, todo el mundo piensa que saca a Eva de él, que lo duerme y le saca una costilla y todo. O sea, es la alegoría, y no es cierto. Porque el Génesis dice, busquémosle una compañía. Y Dios le llevó a todos los animales ante Adán. Cosa curiosa. ¿Por qué si Dios está diciendo que el hombre necesita compañía, le lleva a todos los animales? Es una pedagogía divina para entender que solamente se puede amar lo que es de la misma naturaleza. Porque continúa el Génesis y dice, y Adán les puso el nombre a todos los animales, pero no se encontró compañía adecuada para Adán. Por supuesto, porque no había alguien de la misma naturaleza. Lo mismo es con Dios. Si Dios quisiera amar algo que no fuera de su misma naturaleza, podría sentir algo por ella, pero no amarlo. Igual que nosotros no amamos a nuestros mascotas. Si alguien tiene un perro o alguna mascota, lo puede sentir afecto por él, pero no lo puede amar porque no puede darse, no puede convivir con él, no puede platicar con él, no puede conversar con él, no puede hacer reuniones con él, no puede hacer nada. O sea, cuando alguien llega a su casa y el perrito sale y le ladra y lo muerde y le hace 1000 gracias, la persona lo acaricia, le juega tantito y todo, pero no lo invita a pasar, no lo invita a un café para platicarle cómo le fue en el trabajo, no le invita para que le dé consejos si se vacuna o no se vacuna, ahora poniéndolo en contexto con lo moderno. O sea, no le dice qué tantos problemas tiene con su pareja, ¿sí? ¿Por qué no lo hace? Porque no son de la misma naturaleza. No puede agarrar y llevárselo al teatro a ver una obra y luego comentarla. El amor no es el sentimiento, el amor es una compañía, es un adecuarse. Y Dios necesita una compañía perfecta para Él. Si no tiene esa compañía, lo más que podría estar sintiendo es lo que nosotros sentimos por una mascota. Entonces, para que Dios pueda amar realmente a un ser humano, tiene que ser de la misma naturaleza. Por eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo.
Porque si no somos iguales que Jesús, Dios no nos podría amar. O sea, no sé si se entiende esto, Sí. pero Dios no nos podría amar. Ahora, Y eso está desde el Antiguo Testamento. Perdón, Padre. sí. No, que estaba pensando en el catecismo, porque Dios se hizo hombre para mostrar cuánto ama, cuánto nos ama, que da la vida por nosotros. Entonces, No, pero espérenme, ahí ya disentimos un poco y lo hemos estado viendo a través de estos programas. O sea, la finalidad de Dios es restaurar su reino, porque para eso fuimos creados, para que Dios repitiera su vida, viviera su vida en nosotros, en el adextra de Dios. O sea, Dios tiene su reino en el adintra, o sea, dentro de la divinidad, dentro de la Trinidad. Pero afuera no tiene nada. Y recordemos que el afuera, es que esto es complicado, ojalá que lo podamos decir claramente. Dios necesitaba, necesidad de naturaleza, necesitaba una criatura a quien poder amar. Y esa criatura a la que debe y pueda amar es la humanidad del Verbo Eterno. O sea, esta humanidad del Verbo Eterno está dentro de la Trinidad como la solución a esa necesidad de amor de Dios. Porque el amor de Dios se forma, y se forma por 3 actos distintos. El amor es darse, ser correspondido. Ahí está ya el amor. Y ahora ese amor necesita comunicarse a alguien. El primer movimiento del amor que en Dios es tomado por el Padre. El Padre se da completamente cuando genera al Hijo. Y le da todo. Le da su naturaleza, su divinidad, sus actos, todo lo que Él es, se lo da. Ahora, el Hijo, ahí es generado el Hijo, segunda persona de la Trinidad. El Hijo tiene que corresponder y es el que lleva a cabo todo lo que el Padre le dio, porque junto con su naturaleza le dio la necesidad de amar, esa necesidad que tenía de amar, de darse. El Hijo recibe todo, se lo regresa, pero ¿cuál es la solución? ¿A quién van a amar? Ahí viene la solución, que es que el Verbo se humanice, tome una naturaleza humana y ahora ya hay a quien poder amar. Entonces el Hijo corresponde llevando a cabo todo lo que el Padre quiere, que es la creación, pero también su humanidad. Y ahora Dios ya tiene la forma, la capacidad de poder amar a alguien diferente de Él, un ser aparte con el cual entablar una relación de amor y un ser capaz de recibirlo y capaz de pagarle con la misma naturaleza, con el mismo amor, que esa es la humanidad del Verbo Eterno. Entre esos dos movimientos, el movimiento del Padre y el movimiento del Hijo, de ahí procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es generado. El Espíritu Santo procede de dos movimientos. Y entonces el amor que ya se formó entre el dar del Padre y el corresponder del Hijo, ahora
es el Espíritu Santo el que encarna el amor de Dios. Y ahora Dios ya es amor, pero es un amor que ya se puede dar, porque el amor si no ama no sirve para nada, sería inútil. Entonces ya hay un ser al cual puedan amar, que es la humanidad del Verbo eterno. Pero resulta que esa humanidad es el adextra de Dios. No sé qué pensábamos antes con el adextra de Dios. El adextra no es algo que esté fuera de Dios, está dentro de Dios, pero no formando parte del núcleo original, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El adextra de Dios es la humanidad del Verbo eterno. Y eso nos lo dice San Pablo. San Pablo nos dice que todo fue creado por Él, o sea, hablando de Jesús, por Él, para Él y en Él. En Él. O sea que la humanidad del Verbo eterno es el creador de todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios crea por medio de la palabra, hágase la luz, que haya, o sea, es por medio de su palabra. Y la palabra de Dios es fiat, o sea, hágase. Y el Verbo eterno, que es el fiat, es un verbo porque es una palabra que indica acción. El Verbo eterno es el creador de todo. Por lo tanto, la humanidad de Jesús, que es el mismo Verbo eterno en su humanidad, es el creador. Y no lo crea para Dios, sino lo crean para el Verbo. O sea, toda la creación, todo el infinito que vemos, fue creado para que el Verbo viviera, para que el Verbo habitara como materia, como ser aparte de la Trinidad, para que se entablara esa relación de amor. Entonces fue creado por Él, para Él y en Él. Y este es el adextra de Dios. El adextra de Dios es Jesús. Y le digo, eso no es Luisa, eso es San Pablo. Ahora, una vez que ya está creado este ser, o sea, no creado, sino que ya está el Verbo eterno humanado, ahora dice Jesús en los escritos de Luisa, que antes de crear al hombre, ya a nosotros, a imagen y semejanza, le dijo a su amor, o sea, a la divinidad, al Dios único y verdadero, no quiero estar solo, quiero una compañía donde me pueda entretener, donde pueda compartir todo lo que soy. Ahora, Dios quiere, Dios en Dios Jesús, divinidad, quiere compartir todo lo que Él es con una criatura semejante. Y semejante quiere decir que tenga naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso es que al crear a Adán, Dios mismo se pone en Adán por medio de ese soplo, de ese aliento de Dios que se pone en él para darle vida. Y ahora sí, ya todo está completo. Dios en su interior, en su Trinidad, tiene vida divina, pero también tiene vida humana en la humanidad del Verbo. Y Dios ahí se corresponde, Dios se da al Verbo, el Verbo le corresponde, ahí está perfecto el amor divino completo que se llama Espíritu Santo. Ahora este Espíritu Santo le comunica el amor de Dios, que es la vida divina, se la comunica a la humanidad del Verbo. Y ahora esa humanidad tiene ya lo mismo que tiene toda la Trinidad. Pero aparte, como una cosa extra, tiene una humanidad.
y a imagen de Él fuimos creados nosotros. Por lo tanto, Dios en su interior está completo, sí, con la humanidad del Verbo. Sin la humanidad del Verbo, Dios no estaría completo. Y eso lo dice Jesús también, porque dice que su amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Si no se hubiera hecho hombre, nunca hubiera podido amar en plenitud y nunca hubiera sido amado en plenitud. ¿Qué opina, Padre Silvio? No, perfecto, porque la humanidad, efectivamente, no es que sea creada, sino que es asumida sin añadir nada a la naturaleza divina, porque está completa, pero en esa naturaleza humana, en esa humanidad, es donde tiene que estar toda la creación. También eso que de ser Dios todo en todos, está todo en Él. Por lo tanto, en Él, en esa humanidad. Y ahí es donde tenemos que llegar a la comunión con Dios, a través de esa humanidad. Entonces, cuando uno se sale de ahí, de la voluntad divina, ya sale, ¿qué pasa con el amor de Dios a esa criatura que se ha salido? ¿Qué pasa con el amor de Dios? Que ella no lo puede recibir. No lo puede recibir. O sea, Dios sigue queriendo amarlo, porque esa es la naturaleza de Dios. Sí. Claro, ¿sí? Quiere amar y no puede. Ese sería el punto. No puede ser recibido por el hombre. ¿Cómo? O sea, no es que Dios no pueda amarlo. Dios quiere darse, pero el hombre ya es incapaz de recibirlo. Sí. Entonces, por eso es que dice que todo el amor, para poder seguir amándolo, lo depositó en la Virgen María. Sí. Y por la Virgen María, como en el acto único de Dios, es la única persona que tiene voluntad divina y vida divina en plenitud. Sí. Entonces ella sí puede recibir a todo el ser divino y le puede pagar en amor al ser divino a nombre de toda la familia humana. Sí. O sea que ese amor, en el acto, como que se concentró en la Virgen, donde ahí podía amar a toda la familia humana en ella. Después será efectivo en la medida que cada uno pueda hacerse digno para recibir y para dar después. Pero aquí en el Catecismo, el número 458 dice: el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice San Juan. Es lo que le dice. O sea, se encarnó para que conociéramos el amor de Dios, para podernos entender, supongo, reintroducir de nuevo, ¿no? Bueno, más o menos está por ahí es el cómo compaginar esa incapacidad de darnos ese acto de amor con el que nos busque, que nos espere, que está pendiente de nosotros, está constantemente deseando de darnos las gracias para que podamos ir acercándonos más a Él o correspondiendo. Pero cuando yo digo, esto lo hago por amor, por tu amor, ¿qué estoy diciendo? Es mi amor humano, que es dar lo que puedo dar, pero que para que lo reciba Dios necesita que esté unido a la voluntad divina, porque si no, ¿cómo lo recibe? ¿No? Bueno, no sé, es una por ahí va, está bien. O sea, aquí tenemos que entender que que Jesús suple lo nuestro. Y esto que estamos conociendo ahora en la actualidad, Jesús no lo había dejado.
O sea, eso fue lo que dijo. Todavía tengo mucho que decirles. ¿Sí? Pero ahorita no pueden con ello. Entonces, Jesús suple. Jesús le pagó al Padre por todos nosotros. Y María le pagó al Padre por todos nosotros. Entonces, ellos toman nuestro amor, el que deberíamos haberle dado, y se lo entregan al Padre. Y nosotros nos unimos o que hacemos la intención de unirnos a ese amor, pero en realidad no estamos amando nosotros, sino nos estamos uniendo al amor de Jesús y de María. Y ahora que viene esta revelación, ahora ya es cuando podemos prácticamente volver otra vez a ser capaces de recibir el amor y poder tener la capacidad de darle el amor. Yo decía que desde el Antiguo Testamento está esto, de que Dios nos ama por lo de Él. En Isaías, en el capítulo 43, hay una pequeña frase que dice, yo soy, no obstante, yo mismo soy el que borró tus iniquidades por amor de mí mismo. No por amor de ti, por amor de mí. ¿Sí? Por amor de mí. Y luego dice, así, lecturas muy, muy claras. Dice, hija mía, el fin primario de la redención en nuestra mente divina fue restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Esto es de divino, era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura. En otra lectura nos dice, tú debes saber que la condición del amor de nuestro ser divino en la creación del hombre era la necesidad de amarlo, porque todo lo que le dimos es lo que amamos. O sea, estas son como las partes importantes. Él ama lo suyo en nosotros. Y ahora, en virtud de eso, es que volviéndonos una sola cosa con Él, es como podemos llegar prácticamente a sentir ese amor de Dios para nosotros, pero en totalidad. Y no tenerlo como algo gratuito. Somos amados por Él, sí, y nos ama hasta el mismo instante de decirle no o sí al final de mi vida. Pero lo que está amando es la esperanza de que volvamos a Él y pueda formar su vida en nosotros. Y tan es así que si al final decimos no, ¿qué va a decir? Apártate de mí, maldito. Y uno dice, caray, qué amor tan grande, ¿no? Apártate de mí, maldito. Padre Silvio, ¿qué opina de esto? Pensaba, mientras lo escuchaba el doctor y también al padre, cómo resuena eso, cómo hace ruido en el interior, cuando uno piensa de que Dios podría no amarnos, aunque es el amor mismo. Pero se entiende mucho más cuando uno dice, el Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no puede dejar de amar. Lo que ha pasado con la humanidad es que al haberla creado en referencia a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Jesús, del Verbo eterno, en el cual era para recibir, para tener con quien poder conversar, como decían, ¿no? En el Edén. Ese amor recíproco, al perderse, el amor queda como
como desvanecido en el mismo amor, porque no tener alguien con quien poder compartirlo, ¿no? Por eso que lo deposita todo en la Virgen María. Y en María lo sostiene, digamos, hasta la venida de Jesús. Y en Jesús, ¿no?, la encarnación y todo lo que es la pasión, las tres pasiones, es como que ahí es donde se da la posibilidad de restablecer este vínculo, no solamente lo que siempre hemos pensado de que el puente de comunicación entre Dios y el hombre que estaba roto, lo restituye o lo repara Jesús consigo mismo, sino que va mucho más allá. Dios vuelve a tener, aún siendo Dios, la posibilidad de que aquello que lo hizo por amor, vuelva luego a darlo de amor con que, ¿me explico? Sí, así es. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí pensar en que Dios deja de amar porque no lo hayamos amado, y suena fuerte, suena muy fuerte. Pero, Sí, a ver, a eso yo creo que siempre hay que completarlo diciendo en Jesús, quien repara, porque en definitiva es eso, repara todo lo que el hombre había decidido por dejar de vivir en divina voluntad, en la voluntad divina de Dios, lo repara y le da la posibilidad de restablecer, digamos, ese vínculo. Pero de todas maneras, nosotros no podemos amar si no amamos en Jesús, porque nuestro amor es limitado, nuestro amor humano, que puede ser muy bueno, la manifestación de amor que nosotros podemos tener más allá de lo que es el sentimiento, sino el acto que nosotros hacemos de amor hacia la creación, hacia Dios, hacia el prójimo, que es bueno, es sumamente incompleto. Por lo tanto, no tenemos otro camino que amar en Jesús. Así es. Por lo menos lo que yo voy entendiendo en divina voluntad, que cada vez que nosotros le pedimos a Él, ven a pensar en mí, a obrar, a caminar, a sufrir, a orar, a amar, es que completa aquello que el primer Adán, que Adán no tenía. Si no, no tenemos otra forma. Así es, exactamente. O sea, entender que no es que Dios dejara de amar, sino el hombre fue el que ya no fue capaz de recibir el amor. Claro. Pero Dios sigue amando, pero sigue amando mientras el hombre esté en vida. O sea, mientras haya la posibilidad de que el hombre regrese. O sea, Dios lo que quiere es regresar al hombre a su punto de origen para que pueda volver a tener esa relación. De igual manera que el hombre tuvo la posibilidad de salirse, ¿sí? Dios da la posibilidad de volver a regresar. De volver a entrar, claro. Así es. Claro, y evidentemente, pero tiene un límite, es el momento de cuando regresar. Que es mientras estemos en vida. Claro. Porque debe ser voluntario. Exacto. Si no fuera voluntario, definitivamente no tendría ninguna posibilidad, o seríamos juguetes de Dios. Ya, pero ahí ya no cumpliría la función o la finalidad para la cual Él creó. Exactamente. No, porque si no lo hubiese creado como un árbol o una planta que todos hacen y viven en voluntad divina, porque ya fueron creados para eso. Hubiéramos sido una cosita más dentro de la... Sí, exacto. Simplemente hubiéramos sido el eco de Dios. El eco, claro. Y Dios no quiere ecos, Dios quiere un amor. De hecho, esto que está planteando, cuando en mi caso particular, cuando yo era pequeño e iba a la parroquia y nos daban formación en los grupos preadolescentes, por ahí,
donde nos hablaban, digamos, del tema del uso de la libertad y del pecado, a veces llegamos a plantear, decir, y bueno, pero si el pecado es fruto del mal uso de la libertad, ¿por qué Dios me dotó de libertad? Si es lo que le va a ofender a Él, si yo hago mal. Y ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, no somos títeres de Dios, sino Exacto. somos prolongación de su amor, y en ese amor Él quiere la reciprocidad. Con esto Así que es. decías, Salvador, de que el hombre no es que Dios no deja de amar, sino que el hombre pierde la capacidad de recibir. Exacto. Por eso mismo interpreto yo ahora que cuando nos invita el Libro de Cielo con Luisa a hacernos nada, al vaciarnos, es precisamente para poder tener lugar de recibir verdaderamente ese amor. Así Porque es. hasta ahora es como que nos venimos moviendo desde un amor, no digo que es malo, pero desde un amor que roza más bien en la relación del hombre con Dios, en lo romántico, ¿no es cierto? En el sentimiento, En el sentimiento, claro. no en No, el acto. exacto. Y ahora nos están invitando, nos están mostrando a algo más, a algo superior totalmente, lógicamente. Pero Así bueno, es. no es, por eso es un trabajo arduo, en cuanto que en realidad lo que hay que trabajar es la nada, Quitarnos lo ni nuestro. más ni menos. ¿Sí? Así es. Ahora es un trabajo muy sencillo en cuanto verdaderamente nosotros recibimos el divino querer, la divina voluntad, y a partir de ese momento se desarrolla todo. Pero bueno, ahí estamos. Es exactamente. Y dijo algo muy interesante para ir, sobre todo con el tema de esto. Necesitamos amar en Jesús. Si no es así, definitivamente no es un amor adecuado para Dios. Y ahora ese es el punto principal. Si ya entendimos esto, ¿cuál sería la reparación perfecta para Dios, para Jesús? Hay que entender que Jesús reparó por nosotros al Padre. El Padre ya se vio resarcido con todo lo que quería recibir de nosotros, ya lo recibió de Jesús. O sea, Jesús vivió nuestra vida, Jesús puso su voluntad, su vida divina en cada acto nuestro para dárselo al Padre. Por lo tanto, el Padre nos tiene ya con Él vividos por Jesús, no por nosotros. Y ahí está la explicación de lo que nos dice San Pablo, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, si es que nos queremos salvar. O sea, ¿qué le faltó? Le falté yo. Jesús ya pagó por mí. Ya está, el Padre ya me tiene, ya nos tiene en Él vividos como en divina voluntad, tal y como Él quería, dándole el amor, la gloria, la alabanza que Él merece. Pero yo no estoy. Lo tiene en Jesús. Sí, lo tiene en Jesús, o sea, Jesús bien, se lo bien. dio, Sí, pero nosotros no estamos. Por eso es que yo me tengo que adherir a Jesús para poder tener eso, completar lo que le faltó a la pasión de Jesús.